Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Iniciamos la segunda charla del ciclo de charlas Ions de Gana. Soy Ignacio y junto a mi compañero Jonathan vamos a ser los panelistas en esta jornada en particular. Y les damos una gran bienvenida a esta charla organizada por el capítulo estudiantil de la Optical Society, o USACH, junto con la colaboración del capítulo estudiantil de la Universidad de Concepción, o SALIWEN. Aquí estamos leyendo el chat con sus saludos. Hola María, gracias por saludar. Hola Diego desde Santiago. Y también saludo a Villa Alemana, a Dani Moreno. Un gran saludo fraterno a todos los presentes, de donde estén. Y bueno, cordialmente invitado a dejar comentarios en el chat. Y durante el transcurso de la charla, pues, están invitadísimos a dejar todas sus dudas. En preguntas y respuestas, pues daremos un tiempo al final de la charla para que el charlista pueda responder sus dudas y consultas. Y bien, en particular hoy día, la charla se titula Nuevos desafíos para la protección de la contaminación lumínica en Chile. Y antes de darle paso a nuestro charlista, un pequeño resumen antes de comenzar. Y es que con el avance de la tecnología y el crecimiento de las zonas urbanas en el mundo en general, y Chile en particular, ha aumentado los niveles de brillo en las ciudades y en los cielos nocturnos, que como consecuencia traen no solo la disminución de la calidad de los cielos en la noche, durante la noche, que son de vital importancia para las observaciones científicas, hablando en el ámbito de la astronomía, sino que además poco a poco se va viendo cómo desregula el medio ambiente visual, el ecosistema e incluso nuestra salud. Por lo tanto, y viendo cómo la contaminación lumínica no está bien concientizada a nivel social, esta charla tiene por objetivo hacer presente y socializar la problemática que enfrentamos como ciudadanos, para reducir la brecha que hay entre el conocimiento científico y la conciencia de la población al respecto. Por lo tanto, queremos agradecer la participación de hoy, como charlista, a Pedro Galleguillos, investigador y asesor en luminotecnia, magíster en tecnologías del diseño, también especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente, y actualmente viendo un futuro doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Así que Pedro, te doy la palabra y muchas gracias por asistir a esta segunda charla del ciclo. Te doy la palabra. Bien, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y el resumen. Bien, adelantaste todo lo que iba a decir, así que bueno, me facilitaste un poco la tarea, parece. Voy a compartir mi pantalla. Sí, estoy compartiendo mi pantalla en este minuto, ¿no? Sí. Sí. Sí es. Okay. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Bueno, nuevamente, gracias a quienes se han integrado a esta charla. Creo que ya pasé a la charla anterior, así que estamos doblemente contentos. Como decía el compañero hace un rato, bueno, y para quienes no me conocen, mi nombre es Pedro Galleguillos, soy de Santiago de Chile, soy consultor en iluminación, soy docente también de iluminación, he hecho clase en universidades como Universidad Mayor, en Duoc, en Universidad de Chile, y actualmente soy docente en Universidad Santo Tomás, de la Cátedra Proyecto de Iluminación, de profesión diseñador industrial, hoy día es nuestro día, que agradezco los saludos también. Y bueno, actualmente soy candidato, estoy trabajando en mi tesis para obtener el grado de doctor en luminotecnia en la Universidad Nacional de Tucumán. Esto queda al norte de Argentina, un lugar bastante agradable que les recomiendo visitar más adelante cuando se pueda. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre contaminación lumínica,
los desafíos que esto conlleva, y en realidad el objetivo de esto, como decía recién el compañero que me antecedió, busca un poco sociabilizar y hacer evidente el problema, porque pese a que es un tema que es latente y sobre todo es muy presente para nosotros los chilenos, eh, no lo tenemos muy claro, no está muy consciente en nuestras vidas. Así que si me lo permiten, ya sin más vamos a alargar, porque el tiempo es bastante escaso, ¿bien? Vamos. Bueno, cuando hablamos de contaminación en general, lo primero que nos imaginamos cómo nosotros vamos, todos estos temas, estos desechos, desperdicios que tiramos finalmente hacia el medio ambiente y van entorpeciendo la belleza del medio ambiente. Si hablamos de contaminación ambiental, sobre todo los que somos santiaguinos, Santiago de Chile, tendemos a pensar en el smog, tendemos a pensar en el invierno, cuando aumentan las alertas ambientales, aumentan las enfermedades respiratorias, y por ahí, bueno, la famosa restricción vehicular, que por ahí nos prohíbe un poco el desplazamiento en nuestros vehículos, ¿bien? Y de alguna manera los chilenos y los santiaguinos estamos acostumbrados y tenemos presente esos tipos de contaminación. Pero cuando hablamos de contaminación lumínica, ya empieza como a hacerse más difuso la cosa. Por ahí es un concepto que todos hemos escuchado alguna vez, pero realmente no lo sabemos definir, o no sabemos realmente qué es lo que significa la contaminación lumínica. Su nombre por ahí lo dice, es contaminación producto de la luz. Y puede ser bastante evidente, pero no nos damos cuenta realmente de la significancia y en realidad la trascendencia que tiene este problema. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día, ¿bien? Entonces, para partir de esto, la idea es que definamos esta pregunta y la respondamos. ¿Qué es la contaminación? El mapa que vemos acá, perdón, voy a tomar un segundo para opciones de puntero. El mapa que vemos acá es un mapa bueno, que se extrae de datos del satélite Suomi NPP, que utiliza un sensor que se llama BIRS, que en el fondo lo que hace es un satélite colaborativo entre la NASA y NOAA, que lo que hace es registrar brillo nocturno cada ciertas horas. Esto está dando vuelta a una altura de alrededor de 800 kilómetros, y lleva un registro desde el año 92 a la fecha de cómo cómo hemos ido aumentando el brillo del cielo, ¿bien? Así las cosas, bueno, si quisiéramos responderla, bueno, y quienes quieran ver esto, pueden acceder a esta página en el sitio web lightpollutionmap.info, de acceso gratuito, y pueden ir viendo de manera bastante didáctica cómo han ido aumentando el brillo de ciertas ciudades. Ahora, en la definición más bien exacta de lo que es contaminación lumínica, del libro, estaríamos hablando de que es cualquier emisión o reflexión o emisión de luz hacia al cielo nocturno que sea producido ya sea por reflexión o difusión de la radiación o la luz que proviene de ciertas fuentes artificiales que están en el exterior. Cuando hablamos de fuentes nos referimos a luces que están instaladas en el exterior, y que esta emisión se distribuye en las partículas de la atmósfera generando un velo que nos impide, o sea, cuyo efecto directo es que nos impide ver el cielo nocturno, nos impide ver las estrellas, ¿bien? O sea, de partida, contaminación lumínica es todo eso que nos impide ver el cielo, ¿bien? Pero no solo eso, también vamos a llamar contaminación lumínica toda la luz intrusa, o toda esa luz que entra por las ventanas de nuestras casas y que nosotros realmente no la pedimos ahí. Luz que nos complica o nos imposibilita conciliar bien el sueño, o a veces incluso entorpece a ciertas actividades, como el brillo en ciertas pantallas, o si estamos viendo televisión, o ciertas actividades en particular. Ese tipo de energía, de luz que está entrando por estas ventanas, es energía que finalmente no estamos ocupando, y es un desperdicio para el medio ambiente. También llamamos contaminación lumínica, por lo tanto, toda radiación lumínica que emitimos hacia el hemisferio superior, así como toda radiación o toda emisión de luz que no dirigimos hacia los lugares que necesitamos ver, como por ejemplo instalaciones deportivas o instalaciones de grandes áreas, donde aparte de iluminar la cancha o el área donde nos interesa, estoy iluminando otras áreas como
las casas o los sectores inmediatamente vecinos a estas áreas que en realidad no pidieron ser iluminados por estas fuentes. Y también otras fuentes de contaminación son los carteles luminosos, que de día está bastante bien que tengan esa intensidad porque tienen que competir contra los niveles gigantescos que tiene el sol. Pero de noche, cuando el entorno es bastante oscuro, no es necesario que mantengan esos altos brillos. Entonces, además de emitir excesiva radiación lumínica, además generan condiciones inseguras en el desplazamiento vehicular, sobre todo el desplazamiento vehicular, generando incluso la posibilidad de accidentes y bueno, con resultados que podrían ser fatales. Bien. Entonces, bueno, para ir haciendo más dinámico esto, ya tenemos respondido lo que es la contaminación lumínica. Ahora la idea es entender cómo se produce. ¿Bien? Por defecto, podemos suponer que todo lo que vamos a llamar contaminación lumínica es la luz que vamos a emitir hacia el hemisferio superior, o sea, hacia arriba, en palabras simples. ¿Bien? Eso pareciera lógico. Pero también vamos a llamar contaminación lumínica a la radiación o la luz que estamos emitiendo hacia el hemisferio inferior, pero que está en elevaciones sobre 65-70 grados con respecto a la normal de la superficie, es decir, a un poste perpendicular que esté en 90 grados con el suelo. Todo esto que está en el diagrama como de color amarillo, en términos más simples, por lo general es luz que genera, sobre todo, por ejemplo, en aplicaciones viales, genera deslumbramiento y altera también las condiciones de seguridad del tránsito. O es luz que yo no puedo controlar y que por lo tanto termina siendo energía que se desaprovecha y por lo tanto es contaminación también. En ámbito de contaminación lumínica, a nosotros en realidad nos preocupa mucho más la luz que se emite en el sentido horizontal, o de otra manera dicho, paralelo al suelo, que la luz que se emite directamente hacia el cielo. ¿Por qué? Porque la luz que se emite directamente hacia el cielo tiene una brecha, digámoslo, más corta que pasar en la capa de atmósfera para salir al universo y perderse. En cambio, la luz que sale horizontal tiene que pasar por mucha más distancia de la atmósfera, y por lo tanto esas partículas, esa energía que se está distribuyendo a través de las partículas de la atmósfera, hay más posibilidad de que se vaya reflejando, o en realidad el concepto es refractándose, que significa que va pasando a través de las partículas de la atmósfera, y se va dispersando, generando como un halo o un velo, que en realidad es el que nosotros no nos permite ver el cielo nocturno. ¿Bien? Entonces, esa es una de las condiciones por las cuales se produce y es la condición directa sobre la cual en principio tratamos de evitar cuando queremos proteger la contaminación lumínica. Pero también se produce por el tipo de radiación que emitimos. Y aquí quizás, bueno, vamos a tratar de explicarlo en palabras más simples, pero vinculando también con conceptos técnicos. Cuando hablamos del tipo de radiación, nos referimos a cierto color de la luz. El cuadro que está abajo es un diagrama espectral de cómo nosotros, los seres humanos, percibimos la energía que llamamos luz, ¿bien? Cuando hablamos de espectros, no hablamos de un fantasma, sino que en física o en ingeniería, los espectros son diagramas gráficos que representan cantidad de energía. Esto de acá es en realidad una representación gráfica de cómo es que vemos los seres humanos la luz en condiciones normales. Y en estricto rigor nos está mostrando que en condiciones normales los seres humanos somos mucho más sensibles a las tonalidades más bien cálidas, o más bien como el amarillo verdoso del espectro visible. Y somos menos sensibles a la parte azul del espectro. Asimismo, la parte azul, o todas las longitudes, la parte azul de la energía visible de la luz, corresponden a longitudes de onda más corta o a alta frecuencia, que es mucho más, para ellas es mucho más fácil que se dispersen en la atmósfera, generando todo este velo. Eso explica por qué el cielo es azul, por ejemplo, porque la luz blanca que emite el sol, o sea, luz blanca, cuando hablamos de luz blanca nos referimos a energía que nos permite, o luz que nos permite ver todos los colores, ¿bien? La luz blanca que emite el sol, la parte azul es la que se dispersa en el cielo y hace que el cielo sea azul. De noche, cuando iluminamos con fuentes de luz blanca, estamos generando lo mismo, pero no al nivel de intensidad que lo hace el sol.
aunque existen algunas ciudades que por ahí le están logrando hacer la competencia. Entonces, a medida que más radiación blanca y con altos contenidos de azul emitamos desde la Tierra, más posibilidades hay de que ese velo luminoso en el cielo se genere, ¿bien? Por lo tanto, en palabras simples, lo que estamos hablando es que deberíamos preferir fuentes que concentren emisión en esta zona que estoy marcando, en la zona cálida del espectro. ¿A qué me refiero con cálido o a qué me refiero con frío? Cuando vamos a comprar lámparas a Home Center, bueno, no quiero hacer publicidad, pero ya la hice, después me lo anotan, cuando vamos a comprar lámparas a algún centro comercial, muchas veces tenemos la opción, y estamos quizás algunos más cercanos al concepto de luz día, porque se refiere a una luz que es más bien tendiente al azul, y luz cálida, que es una luz más bien de tonalidad amarilla. En efecto, con ambas lámparas yo puedo distinguir todos los colores. Ambas son luz blanca, pero una es del tipo fría, o sea, es más bien más clara, le podemos decir, y otra es del tipo cálida, porque es más bien amarilla. Para exteriores, lo que estamos diciendo en este caso es que hay que preferir la luz cálida, ¿bien? O sea, fuentes de luz que tengan la menor cantidad de emisión en el rango azul visible, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos claro qué es la contaminación lumínica, o supongo que lo tenemos claro, pero ahí ya vamos a ver en las preguntas. Ya tenemos claro lo que es la contaminación lumínica y cómo se produce. Bien. Entonces ahora me dirán, bueno, ya está, lo sabemos, y ahora, ¿qué me importa? O sea, y ya, bueno, esta es la contaminación lumínica, así se produce, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿O por qué hay que preocuparse de ello? Bien. Y yo diría que es una muy buena pregunta, pero mi rol es tratar de a ustedes concientizarlo y hacerles ver o sensibilizarlo en parte de esto. Lo primero que les diría es que a raíz de la contaminación lumínica, nosotros nos estamos perdiendo un espectáculo como este. O sea, lamento que la foto quizás no es de la calidad que hubiera esperado, pero quizás de ciudad y hacia el cielo, se han impresionado seguramente al ver que las estrellas a veces se ven en 3 dimensiones y darse cuenta lo magnífico que es estar en esa, darse cuenta de lo pequeño que somos en el universo. Todo esto se pierde con lo que es la contaminación lumínica. Gracias a la observación de estrellas se desarrolló la astronomía, que fue la primera ciencia, y hacia eso se fue desarrollando muchos de los descubrimientos, bueno, y todas las otras ciencias que se desarrollaron, los descubrimientos que conocemos en el campo de la física y otras ciencias, ¿bien? Pero bueno, eso es un aspecto. Alguien me dirá, ya está, bueno, la estrella, si quiero ser romántico, qué sé yo, con la novia, algo así, bueno, me voy de la ciudad, estoy más privado y veo ese espectáculo y bien. O sea, no podemos limitar el desarrollo de las ciudades quizás para esto. Y sí, quizás puede ser una respuesta. Entonces, yo ahí te diría, bueno, entonces ya no pensemos el romanticismo de la estrella. La contaminación lumínica afecta a animales, ¿bien? Afecta a la biodiversidad. Por ejemplo, bueno, la golondrina del Mar Negro, que está catalogada como en peligro, esta especie, se han registrado más de 13.000 caídas anuales por el sector de, si no recuerdo, Antofagasta o al norte de Chile. ¿Bien? También pasa con las yuncas, que otra ave, que existen solo 6 colonias a nivel mundial y 4 de esas colonias están en Chile, tiene su asentamiento por el sector de Isla Choros, esto es la 4ª región, y se han registrado, bueno, numerosas muertes. De hecho, en enero del año pasado hay registros de 70 aves muertas por estrellamiento, producto de por la luz. Bien, y así, bueno, aves como la frandela blanca, Juan Fernández, y otras tantas aves en peligro de extinción que al morir, bueno, ya sea porque los insectos que son su fuente de alimento se desplazan o cambian su lugar de hábitat, generan cambios en el ecosistema, generando alguna afectación también a nosotros. Ahora, quizás con eso, bueno, también me dirán, ya está, bueno, no puedo ver la estrella, afecto a los animalitos, ¿y qué? Bueno, los animalitos se van para otro lado, el costo del desarrollo, ¿cierto? Sí, puede ser. Pero a ver si con esto quizás ya lo sensibilizo un poco más. ¿Qué tal si les digo que se ha demostrado que la contaminación lumínica también nos afecta a nuestra salud? Sobre todo la componente azul que yo les hablaba recién. Hay una hormona que se llama la hormona mensajera, porque es encargada de
activar muchos de nuestros ciclos circadianos, o activa nuestro reloj biológico que controla muchos ciclos en nuestro cuerpo, entre eso el sueño, temas como reflejos, funciones vitales, que se llama melatonina. Esta hormona se suprime su secreción, bueno, nosotros la secretamos con en mayor volumen durante la noche, en las etapas de descanso, ¿bien? Y esta hormona se suprime al estar expuesto a luz, y sobre todo a luz con altos contenidos azul. Y dentro de los efectos que nos puede generar, aparte de dormir mal, nos puede generar falta de sueño, bueno, depresión, y bueno, vamos a listar: irritabilidad, un deterioro cognitivo, andamos como más pavos, más tontos, hay pérdidas de memoria, algunos lapsos, nos quedamos pegados, tenemos una moral más o menos deteriorada, mayores bostezos, andamos todo el día como cansados, podemos tener alucinaciones, síntomas similares a lo que es el déficit atencional, en el laburo andamos más complicados, nos falta concentrarnos en la escuela, en la universidad, podemos tener incremento en lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco, y con eso tener más riesgo de corazón, ¿bien? Va a disminuir nuestra capacidad de la reacción y el tiempo de precisión, algo muy importante para quienes quieran manejar, por ejemplo, más temblores, dolores. Va a inhibir nuestro sistema inmune, o sea, no vaya a ser un caso hipotético que estemos viviendo una pandemia mundial y nos encontremos más debilitados para poder contagiarnos de algún virus, algo que podría pasar, ¿sí? Podemos también tener más riesgo a lo que es, somos más propensos a tener diabetes tipo 2, supresión de crecimiento en niños, riesgo de obesidad también, disminución de la temperatura, más propensión por lo tanto a tener cáncer, y finalmente a tener comorbilidad con otras enfermedades, o finalmente hasta morir, hasta morir. Entonces, no sé si con eso ya los sensibilizo más. Ahora, bueno, si con eso no los logro sensibilizar, yo les diría, piensen en las tortuguitas bebés. Las tortuguitas bebé, la mamá tortuguita bebé, estuvo muchos años viniendo del fondo del mar para llegar a una playa, 500 huevos, no sé cuántos trae, los cuales más de la mitad, mientras se gestan, los depredadores se los comen, los matan, por fin salen las tortuguitas, estos seres, en vez de ir hacia la playa donde está la luz de la luna, se confunden y van hacia la ciudad, porque está mucho más iluminada, y se terminan muriendo todas. Y así las tortuguitas se mueren, no alcanzan a vivir, porque las que no atropellan los autos y no las cazan los depredadores se mueren de hambre porque no encuentran alimento. O sea, bueno, es un problema realmente complejo, y que espero que con esto sí lograrlo sensibilizarlo. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros al respecto? Porque esto sí, nosotros sensibilizamos algo. En Chile, hace más de 20 años que tenemos una normativa que busca regular el tema de la contaminación lumínica. Si bien en el año 98, cuando se promulga la primera ley, la impronta tenía más que ver con el tema astronómico, porque lo que se buscaba era potenciar esta zona del norte de Chile, donde se están proyectando la instalación de importantes centros de observación. Actualmente esto ha ido evolucionando en el tiempo. Esto producto de, primero, importantes avances tecnológicos que han pasado a lo largo de los 20 años. Es decir, la introducción, por ejemplo, de la tecnología LED. Yo creo que la mayoría de ustedes que están viendo esta charla están siendo iluminados con una lamparita LED en su casa. Y eso también ha pasado en el exterior. Muchas de la iluminación que hay afuera ya se ha reemplazado por fuentes de luz LED que generan un impacto, al igual como el desarrollo urbano. Hace 20 años atrás era mucho menor que el que hacemos ahora, o no sé si mucho menor, pero sí era menor. Y incluso han aparecido ciertas localidades que anteriormente no existían, y con ello ha conllevado a que lugares donde antes no había iluminación de exterior, ahora sí lo exista, ¿bien? Por lo tanto, todo esto ha generado un impacto ambiental. Es necesario hacerse cargo. En particular, como dato, actualmente Chile concentra más del 50% de la capacidad de observación astronómica y radioastronómica a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Significa que hay una altísima posibilidad, como lo hemos ido viendo, como por ejemplo la fotografía del hoyo negro, que salió hace un tiempo, y muchos descubrimientos que vamos viendo en la noticia, que en estos nuevos participen investigadores chilenos o que se hagan en centros chilenos, ¿bien? De hecho, la ciencia astronómica, los astrónomos chilenos son en realidad muy bien considerados en el exterior, y la ciencia astronómica es una de las ciencias que mejor catalogada está a nivel
mundial en la ciencia astronómica chilena. Y se espera, en función de los proyectos nuevos que están en trabajo, que para esta década, para finales de esta década o mediados, concentrar más del 70% de la capacidad astronómica a nivel mundial. Bien, esto es porque en el norte de Chile, debido a la distancia entre la cordillera y el mar, se produce una zona en que los 365 días que tiene un año, alrededor de 350 días son noches claras, o sea, sin nubes. Significa que es una ventana constante, abierta hacia el cielo, y por lo tanto un montón de información que están recopilando estos centros, que posteriormente es analizada por los científicos y astrónomos. Para proteger esto, actualmente la normativa que está vigente es el decreto número 43 del año 2012, ¿bien? Y que le compete el manejo a esto al Ministerio del Medio Ambiente. Lo que hace este decreto, bueno, tiene un alcance territorial que únicamente aplica a todo el norte chico de Chile y parte del norte grande, es decir, específicamente a lo que es la segunda, tercera y cuarta región del país. Y en esa zona en particular, que es justamente la zona donde están concentrados los principales centros astronómicos, pone regulaciones en particulares al alumbrado exteriores. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es regular todo lo que es fuentes de luz, como el tipial, lo que es parques, plazas, lo que es el alumbrado decorativo en fachadas, lo que es el alumbrado de exteriores, específico también el alumbrado deportivo, bien, avisos luminosos y avisos iluminados. Estos carteles que a veces vemos en la carretera, que tienen algunos proyectores para verlo, y los carteles que son generalmente, bueno, actualmente son pantallas LED, o pantallas que iluminan únicamente como si fuera un televisor gigante, ¿bien? Todo eso se controla en estas áreas del norte actualmente, ¿bien? Y hay algunas excepciones, ¿no?, como las que están en pantalla. En general, bueno, se refiere a no controlamos la luz de los vehículos, todo lo que tiene que ver con seguridad tampoco, lo que tiene que ver con fines astronómicos, y así también lo que es producción, o sea, producto de combustión de gas, ¿bien? Tampoco entran en esto las luces de festividades, ferias, que son más bien de índole temporal y que por ahí no emiten tanta luz, tienen, el concepto es no emiten un flujo luminoso elevado, por eso está en la gráfica evidenciado en lúmenes, que es la unidad con la que nosotros medimos la cantidad de luz. Y bueno, por supuesto no aplica a la iluminación de interiores, ni a las vitrinas que estén iluminadas en interior, ni lo necesario para que las navegaciones marítimas o aéreas puedan circular. ¿Vale? Pero bien, yo les decía que llevamos 20 años con normativa, ¿sí? Pero pese a esa norma, bueno, en la gráfica que estamos viendo es un análisis en base al mapa que mostraba al principio, del Light Pollution Map, o sea, en realidad a los datos que recoge el instrumento BIRS del satélite Suomi, que en este caso yo lo tomé del 2012 al 2019. Y esto es porque, bueno, recién ayer me di cuenta que habían datos del 2020, no lo incorporé, pero no cambia mucho la tendencia. Vemos que, por ejemplo, en este punto, que es un área cercana a Coquimbo, el sector esto de las ciudades de La Serena y Coquimbo, la cuarta región de Chile, pese a que hay una norma que regula esto, es evidente que hay un aumento sostenido de la cantidad de brillo hacia el cielo. La imagen que se ve ahí es una imagen que creo que está tomada desde Tololo. Ahora tengo una confusión, pero si no me equivoco, lo que estoy marcando con el mouse es la ciudad de Coquimbo y Serena. Al centro tendríamos lo que es la localidad de Andacollo, y luego, más a la izquierda, es lo que es Ovalle. Bien. ¿Qué muestra esto? Muestra que para este observatorio, independiente si esto lo o el que sea, este observatorio ya perdió gran parte de su ventana, de su observación, hacia arriba. No, él no puede ver en la horizontal porque ya hay un velo luminoso que se lo impide, y estos son datos que ya se perdieron ahí. ¿Bien? Ya tiene una brecha que se perdió. Entonces, si sigue aumentando esto, este cielo se va a ir nublando cada vez más hacia arriba, y va a llegar un punto, como observatorios que existen en Santiago, en que ya no van a poder observar nada. ¿Bien? Si nos vamos más al interior, por ejemplo, más hacia el valle del Elqui, y hacemos el mismo análisis,
vemos que por ahí se mantienen los niveles de brillo más bien bajos. La curva que se ve ahí es de tendencia exponencial, para quienes entienden un poco más el análisis de datos, y bueno, se dispara porque tengo un dato ahí fuera de regla, que seguramente se dio por alguna falla en la recogida de datos y el algoritmo no lo tomó bien, y al no ser lineal, bueno, me cambia la tendencia, ¿bien? Y también, bueno, esta gráfica es un poco mentirosa porque la tengo en otra escala. Si le hacemos un zoom, vemos que igual, pese a que los valores de brillo son bastante bajos, existe una tendencia también al aumento, bien que si bien la curva no es muy pronunciada, sigue aumentando. Ahora, si lo comparamos esto con ciudades como por ejemplo Santiago, donde no hay una reglamentación de contaminación lumínica, vemos que cambia bastante la situación. Las gráficas de la izquierda son gráficas del sector periférico de Santiago, más hacia, podríamos decir, hacia Las Condes o Peñalolén, La Reina, que muestra, si vemos la imagen del 2012 a la imagen del 2019, vemos, por ejemplo, todo lo que se marca con luz verde, o sea, con color verde, es lo que se va expandiendo. Fíjense cómo ha cambiado en 7 años, cómo se ha ido expandiendo esta mancha, ¿bien? Eso muestra cómo va creciendo, ha crecido la problemática en esta ciudad que no tiene una reglamentación particular, ¿bien? El gráfico del centro, si bien se ve más parejo, es porque está en el centro de la ciudad, un lugar donde ya tiene niveles altísimos, ¿bien? Y bueno, ha aumentado, ¿sí? Pero manteniéndose niveles altos. O sea, ha mantenido una condición pésima. Y esto es una tendencia que aplica en todas las capitales importantes de Latinoamérica y en el mundo. Aquí vemos el caso de Bogotá, en Colombia, Buenos Aires, Argentina, o Lima, en Perú. Bien. Por lo tanto, no es un problema que eso únicamente nos tenga que preocupar a los chilenos por el tema astronómico. Bien, como lo veíamos hace un rato, es un problema que nos tiene que importar a todos, porque a todos nos importan las tortuguitas, ¿no? Y bueno, y además no morir. Entonces, ¿cómo le evitamos esto? Históricamente, así como cuando nos enseñaron a usar el cinturón de seguridad, o cuando nos han enseñado a no beber cuando manejamos, pese a que lo que buscan las leyes es hacer que nosotros tengamos una condición más segura, o sea, algo que deberíamos hacer porque con eso protegemos nuestra vida, para incentivarnos nos tienen que poner un castigo. Y por ahí nos dicen, ok, si a vos te pillo manejando bajo los efectos del alcohol, te voy a poner una multa muy grave, así que por favor evítalo. Siento que en el fondo lo que estamos haciendo es resguardando tu vida y ponemos una impronta. Entonces, la misma tendencia se marca también con esto de contaminación. Hay una tendencia a decir, a mayor regulación, el efecto directo va a ser menor contaminación. Pero con las gráficas que acabamos de ver recién, vemos que eso en realidad no es tan cierto. O sea, pese a que hay una regulación vigente en Chile, todavía hay igual un aumento sostenido. Entonces, esto parece que no es la respuesta. Yo en lo personal creo que para reducir el problema de la contaminación, además de poner contaminaciones, es necesario aumentar los niveles de educación, es decir, socializar el problema a toda la población, ¿bien? Y incluir esto con diseños de calidad de alumbrado. Es decir, que hayan profesionales especialmente preparados para implementar proyectos de iluminación en exteriores, sobre todo. En cuanto a la educación, pensémoslo nosotros mismos. Pensemos qué tan relevante para nosotros es el problema de la contaminación lumínica. O sea, bueno, quizás para ustedes que ya vieron el ejemplo de las tortuguitas ya es muy relevante, ¿bien? Pero piénsenlo quizás antes de verlo, o antes de tacharlo, o en general. ¿Qué tan relevante es? Pues en realidad es algo que era lo que conversábamos al principio, es algo que por ahí no pesa tanto, o hay otros problemas en realidad mucho más importantes que preocuparse de la contaminación lumínica, ¿bien? Y esto yo creo, personal, bueno, y da para debate, es que pasa un poco por el conflicto o una falta de respeto que le hemos ido tomando a la noche, ¿bien? Esta concepción de día versus noche, cada vez más hemos querido extender más el día. Si lo pensamos de la siguiente manera, el Homo sapiens como tal lleva aproximadamente 300.000 años en la Tierra, en una Tierra que tiene muchos tantos miles de millones de años de evolución. En esos 300.000 años, no fue quizás hasta cuando aprendió a controlar el fuego el hombre que pudo realizar actividades de noche
algunas actividades porque de noche con eso ya podía ver. Pero de esos 300.000 años, tiremos, no sé, los últimos 150 años recién, cuando se masificó el alumbrado exterior, es producto de las redes eléctricas, fue que recién empezamos a perder la noche. Y fue recién que ese día se empezó a extender. Por lo tanto, nuestra biología, nuestro cuerpo humano realmente no está adaptado a esta extensión de día. Nuestro cuerpo está adaptado a tener ciclos de luz y ciclos de noche que deberíamos respetar. De otra manera se generan estos desbalances y generan ciertos conflictos a nivel hormonal que sí nos generan enfermedades, las que veíamos hace un rato. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa principalmente porque hay asociado un concepto a decir que más luz es el sinónimo de decir buena iluminación. O sea, yo tengo muchos estudiantes, sobre todo al principio de los cursos, me hablan, profesor, bueno, este proyecto es bueno, este proyecto es malo, en función de decir, hay más o hay menos luz. ¿Bien? Y es porque también cuando hablamos de más luz, lo asociamos a la sensación de seguridad, y sobre todo en el exterior. En exteriores es evidente que si vamos caminando de un lugar que no conocemos y tenemos dos opciones de llegar a nuestro destino, uno muy iluminado y otro sin iluminar, vamos a preferir el que está iluminado, porque vamos a tener la posibilidad o vamos a sentirnos más seguros ahí. Pero en exterior realmente la sensación de seguridad no únicamente, o sea, no tiene que ver con altos niveles de iluminación, también tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con educación, ¿bien? Y tiene que ver con iluminación, pero en cuanto a la buena iluminación. Y buena iluminación no es sinónimo de más luz. Buena iluminación nos tiene que otorgar la sensación de seguridad, nos tiene que dar un confort, es decir, no podemos estar estresados cuando estamos realizando una acción sobre la cual estamos iluminados, tiene que ser eficiente, por lo tanto, no puedo exagerar o sobreiluminar para generar esa sensación de seguridad y confort. Hay que iluminar con los niveles suficientes, según la tarea o la necesidad visual. Y, por supuesto, tiene que tener el impacto en el medio ambiente lo más mínimo posible, ¿bien? O, en determinado caso, ser sostenible, que de alguna manera se haga cargo del impacto que genera. Y aquí es cuando entra el concepto de diseño calidad, y donde entramos los que nos creemos, los que nos hacemos llamar lighting designers, ¿bien? Que se supone que entendemos que hay una diferencia entre alumbrar e iluminar, ¿bien? Cuando decimos alumbrar, es simplemente la acción de poner una luz en el exterior que emite radiación visible sin ninguna intención, ¿bien? En cambio, cuando iluminamos en base a una intención, en base a criterios de diseño, y estos criterios de diseño están basados en lo que es el alumbrado exterior, en las necesidades visuales, o en análisis de las necesidades visuales de cada una de las actividades que se van a realizar en el exterior. Entendiendo esas necesidades visuales, es que podemos generar diseños realmente de calidad, ¿bien? Entendiendo que hay aplicaciones en el exterior en donde nosotros no necesariamente necesitamos ver en colores. Hay aplicaciones donde nos basta simplemente con poder identificar objetos y con eso ya está. Y otras aplicaciones donde quizás importa el color, ¿bien? Y bueno, se podrá aplicar en la medida justa. Asimismo, aprovechando la tecnología, podemos aplicar, por ejemplo, sistemas de regulación de flujo. El gráfico que muestra ahí es en realidad experiencia sacada de algunos municipios, aplicación en Santiago principalmente, donde he demostrado que con tecnología LED, las barras azules claros que son más grandes, este es un gráfico que muestra la cantidad de horas de encendido del alumbrado público, ¿bien? Por cada mes. Sabemos que en verano hay menos horas de oscuridad que en invierno, por lo tanto en invierno las barras azules son más altas, ¿bien? La tecnología LED nos permite reducir el flujo, reducir la cantidad de luz que emitimos, por lo tanto podemos regular en horas, por ejemplo, cuando recién oscurece y hay mucho tráfico vehicular, hacer que la iluminación funcione al 100%, pero después de entrar a la noche, pasado las 11, 12 de la noche, donde no hay tanto usuario, no es necesario tener la luz a máxima potencia y se puede reducir la cantidad de energía, con eso reduciendo la cantidad de brillo que por reflexión en el piso emitimos hacia el cielo. Podemos llegar a reducir hasta un 40% de la emisión del flujo luminoso, que es bastante si pensamos en ese halo luminoso que vemos en la ciudad, y con eso también podemos llegar a salvar hasta un 18% de energía. O sea, y eso muchas veces nos importa porque efectivamente nos hace bajar la cuenta de luz, ¿bien?
en este caso al municipio le debe importar. Así las cosas, también la normativa o las fuentes de luces que utilicemos, como lo decíamos al principio, tienen que privilegiar el uso de luz cálida. Este gráfico en realidad nos está mostrando qué es lo que la normativa de alumbrado público controla en estas 3 regiones del norte. O sea, ellos buscan que emitamos luz principalmente en la zona cálida del visible, y muy poca radiación en el ultravioleta cercano, que no lo vemos, en el color azul, y en el infrarrojo, que es en realidad esa energía que nosotros sentimos como calor. ¿Bien? Y bueno, y como primicia les comento que recientemente, en estricto rigor, el viernes pasado, fue publicado el anteproyecto de la nueva norma que va a reemplazar a la actual norma de contaminación lumínica, y una de las cosas más importantes que trae esto es que ahora la protección de la contaminación lumínica aplica para todo el país, ¿bien? O va a aplicar para todo el país. Yo espero que esto sea vigente ya entrando el próximo año, a fines de este. Actualmente la norma está en proceso de consulta pública. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, que a todo el territorio nacional, toda la fuente de iluminación que se utiliza en el exterior tiene que ser de índole cálida. Es decir, todas esas luces LED que han instalado hasta ahora, que son más bien frías, deberían irse reemplazando en el tiempo. Incluso endurece más el tema del azul. Tiene que ser menos contenido azul que incluso el que permite la normativa actual en el norte. Y además incluye áreas protegidas, o sea, ya saliendo de lo que es el tema astronómico, sino que también incluye áreas protegidas como sitios de protección de silvestres, de santuarios de la naturaleza, por ejemplo, ciertos parques que pueden estar dentro de esta categoría, muchos que pueden haber en el sur. Entonces, incluyendo o ampliando el rango de protección, ya no con una impronta más bien medioambiental sostenible. Y un tema que seguramente entra a debate, aplica ahora reglamento, o sea, restricciones en color en recintos deportivos. Ahí creo que va a haber una importante discusión quizás con la FIFA o la NFP, sobre todo que son las instituciones deportivas que más peso tienen por ahí en la decisión en el país, bueno, y en el mundo, en el tema de campos deportivos, sobre todo porque además del tema del color, se le pone un toque de queda, llamado así, no pueden funcionar más allá de cierto horario, que si no mal recuerdo creo que fijaba a las 12 de la noche. ¿Bien? Eso quizás puede ser un debate interesante. ¿Qué quiere decir? Bueno, en palabras simples, es que estamos diciendo que fuentes de luz como el sodio a alta presión o el mercurio halogenado, que es el haluro metálico, sodio a alta presión, esta lámpara naranja que veíamos hasta antes de cambiar el LED, y el mercurio halogenado es una fuente de luz más bien cálida, que se utiliza en retail. Son fuentes que por ahí podrían llegar a aceptarse, ¿bien? En el fondo, buscamos fuentes que tengan alta concentración en esta zona, en el amarillo y el rojo, ¿bien? O muy poca emisión en el azul, como lo es el sol. Quizás esta podría estar al límite de ser aceptada. Y no evitar, al menos en el exterior, fuentes LED, por ejemplo, que sean muy frías, que tengan un alto contenido de emisión azul, o la luz que está presente en todos los estadios del país, con mercurio, haluro metálico, ¿bien? Que es más bien de índole fría. ¿Bien? Esas son las fuentes que tenemos que evitar, y eso involucra este concepto de aprender a ver de noche. ¿Qué queremos lograr? Es que estos brillos luminosos que tenemos en la ciudad, ¿bien? En el fondo lo que queremos lograr es reducir los niveles de luz, ¿bien? Para poder ver las cosas. Miren lo paradójico de esto. Queremos apagar, ojalá, la luz para poder ver. ¿Por qué? Porque estamos iluminando tanto que objetos o cosas que están evidentes frente a nosotros no las vemos. ¿Bien? Y aplicar criterios como, por ejemplo, en lugares como carreteras, como se ve en este esquema, donde no necesito quizás con características de color, poder utilizar fuentes de luz que únicamente me permitan ver objetos con la debida distancia y por lo tanto con el debido tiempo para yo poder reaccionar, ¿bien? Y sin importar si es que el objeto que se me atravesó era de color azul, verde o rojo. A mí me interesa poder verlo, ¿bien? Y en esos casos yo quizás podría aplicar esos criterios, ¿bien? En ciudad seguramente no puedo aplicar una iluminación que no me deje ver colores, pero sí puedo aplicar una iluminación que tenga muy poco contenido azul y que evidentemente es distinto a ver como una tienda, un hospital donde se ve maravillosamente claro, pero me permite desplazarme con seguridad. Bien, ya bueno, para ir cerrando,
la evolución de lo que ha ido pasando ahora desde el año 98, cuando empezamos con normativa, iba desde una impronta astronómica al año 2012 a una impronta que más bien se centraba en la eficiencia, y bueno, pese a que la tecnología LED cada vez es más eficiente, ¿bien? Es decir, que podemos utilizar menos energía, ¿bien? Paradójicamente seguimos aumentando más brillo hacia el cielo, ¿bien? O sea, vamos consumiendo menos, pero iluminando más, ¿bien? Y lo que buscamos ahora es, al menos con este nuevo proyecto que está en consulta pública, se busca con una impronta más bien de sostenibilidad, así lo define el Ministerio del Medio Ambiente. Quiere decir que lo que buscan es hacerse cargo ahora, en el presente, de los problemas que puedan venir al futuro. En palabras, a nivel de proyecciones, para el año 2019, según los datos del Ministerio del Medio Ambiente, había un recambio de un 50% de luminarias con sodio de alta presión, luminarias que tienen esta lamparita naranja, ¿bien? Y había un 50% de recambio de fuentes LED, ¿bien? Se espera que para fines de esta década el 100% sea tecnología LED, ¿bien? Pasa que si nosotros no aplicamos políticas de control de contaminación lumínica para todo el país, la mayoría de esas fuentes LED que vamos a instalar van a instalarse como las que se han instalado en Santiago, en todas las regiones que no tienen norma de contaminación lumínica, es decir, tienen un alto pico de azul. Por lo tanto, es altamente probable que este tema del brillo que veíamos en las tablas hace un rato siga aumentando y quizás en algún minuto, bueno, ya definitivamente perdamos la noche, ¿bien? Como un poco más para hacerlo explicativo, estamos hablando de que si tenemos una escena, estábamos acostumbrados a ver hace un tiempo de esta manera, con esta fuente. Esta es la lámpara de sodio, ¿bien? Era una luz más bien naranja, que por ahí podríamos decir que no es luz blanca, porque no podíamos distinguir muy bien entre el verde y el azul, ¿bien? De esto pasamos, hicimos un salto cuantitativo cuando apareció el LED, ¿bien? Y nos presentó buenísimos niveles de eficiencia, y además nos presentó que podíamos tener esa eficiencia con mayor color, nos incorporó el azul. Y la verdad es que se ve fantástico. Para todos yo creo que es muy grato tener una pista con estos niveles de iluminación o con esta claridad visual, ¿bien? Pero tenemos que entender que en realidad no podemos esperar ver de noche tal como vemos de día. Tenemos que, y eso es parte de lo que es educar, ¿bien? Con la nueva norma estamos buscando trabajar con fuentes de luz blanca, o sea que también vamos a ver colores, ¿bien? Pero son más bien cálidas, o sea, lo vamos a ver como se ve en la parte más derecha del espectro. Es decir, evitemos las fuentes de luz azules y evitemos las fuentes de luz, bueno, ya sodio. Y si lo ven ahora, completamente la escena, no se ve tan mal realmente. ¿Bien? Si bien no se ve al nivel de claridad que a nosotros nos agrada, con la luz más fría, podemos de todas maneras tener las condiciones de seguridad necesarias para poder desplazarnos y para poder actuar de manera segura en el exterior. Pasa que nuestro sistema visual es adaptativo, entonces cuando hacemos la comparación directa tendemos a asociar a que antes era una condición mejor, ¿bien? Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir un poco la mente y tratar de acostumbrarnos a esto, que en realidad no es algo terrible, es algo que es más saludable. Y así como nos dicen, no coman tanta azúcar porque el azúcar es mala, pero resulta que nos encanta el azúcar, bien, la seguimos comiendo, sabemos que es mala, o el cigarro, bueno, tantos otros. El tema de la iluminación quizás esta para muchos no sea tan agradable como la luz con altos contenidos de azul, pero es la luz más saludable, y es la luz que tenemos que aprender a usar, y de alguna manera tenemos que empujar esto, ¿bien? Ya para terminar, como corolario, los 5 principios que impone la AIS, que es la Asociación de Ingenieros de Iluminación de Estados Unidos, en confabulación con la IDA, que es una asociación internacional de cielos oscuros, en donde ellos, en sus 5 principios, hablan primero de utilización, es decir, toda la luz que utilicemos en exteriores, y en realidad en general, tiene que tener un propósito claro, hay que aplicarla donde se necesite. La orientación, sumamente importante, dirigirla hacia abajo, primero que todo, y dirigirla hacia los lugares que yo necesito, no hacia lugares donde no. Eso se llama utilancia en un lenguaje técnico, es decir, distribuir el controlar el haz luminoso exactamente hacia donde yo necesito iluminar y no más,
¿bien? Ojalá reducir los niveles de iluminación el máximo posible, ¿bien? Así, muchas normas de alumbrado público actualmente, además de tener un mínimo, establecen un máximo, ¿bien? Significa que entienden que hay un mínimo con el cual nosotros podemos realizar las tareas que vamos a hacer en el exterior, y sobre un máximo ya se vuelve incompatible, ya no es bueno. Luego, lo que es el control, que la tecnología lo permite, o sea, utilizarlo ojalá cuando sea necesario, reducir los niveles cuando no. En alumbrado público no podemos apagar la luz, porque claro, el problema en la contaminación lumínica se resuelve así, si apagamos todo, pero no podemos apagar la luz del exterior porque atenta también contra la seguridad, nuestra sensación de seguridad. Pero sí podemos controlar los niveles de iluminación, reducir los brillos, bien, y dirigir de manera correcta en los momentos que se necesita. Y finalmente, muy importante, el color. Preferir siempre para exteriores luz cálida, ¿bien? La luz que es más bien amarilla, ¿vale? Así que bueno, creo que me pasé un poco los minutos, disculpen por eso. Para cualquier pregunta, en pantalla está mi correo. Nuevamente agradecer a todos por su asistencia, y no sé realmente cómo es el tema, si hay preguntas o algo así. Bueno, estoy abierto a las consultas que sean. Sí. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu increíble presentación. Ahora los invitamos a los usuarios a que vayan dejando sus preguntas en el chat para que Pedro las pueda resolver. Ya hay preguntas en todo caso, y vamos a empezar el tiro. Agradecemos a los que preguntaron. Es importante que en estas instancias surjan dudas para así todos podamos nutrirnos. Ya. Pero la primera pregunta que nos hicieron dice: bajo su opinión, si fuese más concientizado la contaminación lumínica al nivel del plástico, ¿se podría hacer más fácil o más difícil poder alterar las políticas públicas o modo de vida de forma masiva? No entiendo mucho lo del nivel de plástico, pero yo creo que sí, si es que a nivel general, si se concientiza más el tema a la población en general, es la población la que finalmente empuja a quienes imponen reglas, los incentiva a que realmente se hagan y les pongan mayor urgencia a esas reglas. Mientras no exista, mientras el alcalde que va a buscar los votos no perciba que sus votantes o electores le exigen tener mayor control de esta problemática, seguramente no va a gastar tiempo en hacerlo. Entonces, sí, para mí es un tema, y por eso lo mencioné, es un tema que es necesario educar a la población para que también pueda exigir esas condiciones. Ok. Esteban también pregunta: ¿la contaminación lumínica afecta a la radioastronomía, ya sea directa o indirectamente? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo no sé en qué bandas ve la radioastronomía. Creo que fuera del visible, no sé si hacia longitud de onda más baja o longitud de onda más alta, o me tiendo a pensar que seguramente el espectro es más grande. Evidentemente va a afectar en la banda del visible, ¿bien? Y hay algunas fuentes de luz, sobre todo, bueno, quizás con el LED no tanto ya, porque sí el LED se ha concentrado más bien en la banda del visible. Hay fuentes de luz como por ejemplo sodio, que si bien son fuentes de luz cálida, también emiten mucha radiación hacia afuera del visible, hacia la parte infrarroja del espectro. Y eso evidentemente quizás es algo que nosotros no percibimos con nuestro sistema visual, pero los sensores de radioastronomía puede generarles algún ruido y alguna interferencia. Entiendo que la mayoría de los telescopios de sensor de radiofrecuencia, por ahí aplican algún algoritmo que permite filtrar ese tipo de radiación. Sí es un procesamiento que quita más tiempo cuando estamos haciendo el análisis, por lo tanto sí puede afectar. Y por lo mismo, lo que tratamos de hacer en iluminación es privilegiar fuentes de luz que emitan radiación únicamente en el rango visible, o sea, en palabras simples, fuentes que únicamente emitan luz, ¿bien? Para que así luego el sensor, cuando esté sensando, viendo el cielo, pueda filtrar y decir, bueno, por ahí cierta radiación que está en este rango, yo la voy a cortar y bueno, me dedico a ver todo el otro rango espectral.
Bueno, la siguiente pregunta dice esto. Tú hablaste de que la contaminación lumínica puede llegar a afectar la fauna de una zona, pero te quería consultar si es que, si esto se lleva un poco a un extremo, podría de alguna forma afectar un poco el clima de esa zona. Y otra consulta, creo que solo hablaste de cómo afectaría a animales, pero ¿cómo llegaría a perjudicar la contaminación lumínica a la flora de un lugar? Sí, en realidad en el ejemplo mostré solo animales, pero realmente es un ecosistema lo que puede afectar. Muchas veces, muchos animales se mueven porque su alimento, su fuente de alimentación son insectos que se desplazan o son atraídas. En muchos casos, yo no soy experto en insectos, pero hay componentes de la radiación que atrae más insectos. Bien, hasta hace un tiempo pensaba que era más bien la radiación azul, pero hace poco escuchaba a algún experto en estas reuniones que tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente que hablaba de que en realidad es todo el espectro visible el que los atrae. Moviéndose los insectos, se mueven también las aves que los cazan, bien, y bueno, genera toda una alteración en el ciclo. Ahora, si esto puede afectar el clima, realmente no lo sé a ciencia cierta. Seguramente puede tener alguna implicancia indirecta, pero no me atrevería a decirlo con propiedad y bueno, yo no tengo realmente la capacidad como para acelerarlo. Bien, ahora, de que genera problemas en los ecosistemas, eso lo genera y de hecho la nueva norma, dentro de sus antecedentes o la justificación para poder emitirla, incluye esta problemática como algo sobre lo que se hace cargo y es lo que esperamos evitar que ese impacto siga creciendo con la aplicación de esa norma. Ok. También preguntan, ¿existe normativa urbana que aplique a todo el país? No actualmente, pero como decía, bueno, la norma vigente actual solo rige en 3 regiones, que es la segunda, tercera y cuarta región, pero el proyecto que está actualmente en consulta pública extiende la normativa a todo el ámbito territorial de Chile. Eso incluye Chile insular y Chile antártico, ¿bien? Dependiendo del proceso que lleve a cabo, se espera que esto esté vigente, ojalá a principio del próximo año. Realmente eso depende de los tiempos que maneje el Ministerio del Medio Ambiente en función de también las prioridades que dé el gobierno y bueno, cada una de las carteras. Así que prontamente vamos a tener normativa, espero, para todo el país, pero actualmente no. Ok. Otra pregunta de Esteban dice, ¿existe alguna normativa mundial que regule la contaminación lumínica? Estoy pensando en los efectos que pueda tener la contaminación láser entre satélites, así como pretende hacer Starlink con su constelación de satélites. Eh, bueno, cuando hablamos de normativa, por ahí yo creo que hay que diferenciar un poco, hacer un alcance semántico. La, la normativa en general o una norma en general es un documento que es de aplicación voluntaria, ¿okay? Y que lo desarrollan entidades científicas en base a experiencia, investigación, y terminan siendo más bien recomendaciones. Una norma pasa a ser un reglamento cuando las autoridades lo definen como tal, ¿bien? Y se pueden basar en una norma. Eh, bueno, y entendiendo que sale pronto la pregunta, si es que existen algún reglamento, porque normativas hay, o recomendaciones hay, sobre todo las que mostramos recién en la última pantalla, como de la International Air Sky o de otras asociaciones de iluminación. Ya luego un reglamento a nivel mundial es muy difícil hacerlo para todo orden de cosas y mucho más para el tema de iluminación. Eh, Respecto al tema del láser, realmente yo ni siquiera no estoy en conocimiento si es que existe alguna norma, pero sí los láser tienen una banda sobre la cual trabajan, entonces me imagino que por ahí debe existir alguna recomendación. Francamente no estaría en condición tampoco de responder eso, si es que sí o si es que no. Ok. Fernando pregunta, ¿qué tipo de luminaria emite luz blanca? ¿Qué tiene bajo pic de luz azul? ¿Qué tipo de Algo luminaria emite luz blanca que tiene un pic de luz azul? Sí, eso Eh, mismo. bueno,
En realidad todas las fuentes de luz que son más bien de tonalidad fría, es decir, que nosotros la vemos a la lamparita, palabra simple, más bien un blanco muy claro, no tan amarillo, podemos asumir que son fuentes de luz que tienen alto contenido azul, que por lo tanto no deberíamos utilizar en alumbrado exteriores. Si quienes están en Santiago, si salen al exterior y ven las luminarias que están instaladas LED, que han recambiado en casi todas las comunas, todas esas luminarias no cumplen, pese a que muchas de esas nosotros quizás las vamos a ver más bien amarillas. Esa es una temperatura de color que se llama blanco neutro, que no es cálido, tampoco es tan frío, es un blanco, como dice la palabra neutro, pero que pese a eso sigue teniendo altos niveles de azul. Bien, lo que buscamos es que las fuentes de luz sean más bien más amarillas que las que están instaladas actualmente. Bien, vamos a ver, quizás nos va a dar seguramente la sensación de menos claridad, bien, pero eso es un tema que, como les decía, nos tenemos que acostumbrar. No es que vamos a ver menos, no es que vamos a ver peor, o si vemos peor es porque el proyecto de iluminación no está bien hecho, bien, no es tema de la fuente de luz. Entonces, en palabras simples, siempre que veamos una fuente de luz que sea más bien tonalidades frías, más tendiente hacia el azul, tenemos que asumir que eso tiene alto contenido de radiación azul. Es así de directo y simple. Manuel Bancheiri pregunta, ¿cuáles serían los niveles de luz permitidos? Eso de los niveles de luz permitidos va a depender de la aplicación y del criterio, obviamente. En exteriores, en función de la clasificación de las vías, está determinada por el contexto, es decir, cómo es la arquitectura del lugar, el nivel de uso que se le da, si hay separación de usuarios, si hay peatones, vehículos en desplazamiento, si hay ciclistas, qué sé yo, todo eso va a determinar los niveles de iluminación necesarios, ¿bien? Los niveles de iluminación mínimos y los niveles de iluminación máximos. Y eso está normado en otra reglamentación que son específicas de alumbrado público. La reglamentación de contaminación lumínica lo que hace es complementarse a los reglamentos de alumbrado público que existen, en este caso en Chile, imponiendo límites adicionales. Ok, voy a leer dos preguntas más porque por tema de tiempo ya no nos podemos alargar más. Hay muchas preguntas. María Paz pregunta, ya que actualmente la normativa existente no protege la biodiversidad, ¿existe algún límite de iluminación para áreas protegidas o algún documento de referencia? La normativa existente no la incluye, pero sí la normativa que está en borrador ahora, o sea, en proyecto ante proyecto sí la incluye. Y no pone límites directamente en la cantidad de luz, porque insisto, eso depende del contexto del caso específico, pero sí pone límites en lo que es el contenido espectral de la fuente de luz que estamos utilizando. Es decir, establece que las fuentes de luz que se utilicen en esas áreas protegidas tengan un máximo o un contenido X de cierto tipo de radiación y concentren su radiación entre las longitudes de onda entre 499 y 780, que es nanómetros, que es justamente el rango cálido del espectro. Y sí, bueno, existen otras normativas que han sido desarrolladas por entidades y asociaciones que se dedican especialmente a investigar en la materia, que yo realmente no manejo, pero que no dejan de ser, hasta que no pasen a ser una reglamentación, no dejan de ser de aplicación voluntaria, ¿bien? Y depende siempre del mandante que esté desarrollando el proyecto en poder exigirla. En este caso, si hay un proyecto de iluminación cercano a un parque nacional, lo ideal es que los sistemas de evaluación de impacto ambiental que lleva el ministerio incluyan en el papeleo y en todos los inputs que hay que cumplir una verificación de esos aspectos. Y para eso una buena entrada es la normativa nueva de contaminación lumínica, que se le puede sumar otros aspectos más técnicos y propiamente tal referente a la protección de la biodiversidad de insectos. Y bueno, para ir cerrando, la última pregunta dice, ¿al cambiar la Constitución podría desaparecer la normativa que regula la contaminación lumínica?
No, o sea, yo creo que no. La constitución política de un país en realidad establece una orgánica que define derechos, creo yo, eh, a nivel general. Lo que sí creo que puede incluirse en una nueva acta constitucional es el derecho que tenemos todos a vivir en un medio ambiente limpio y a través de ese derecho fomentar la gestión de reglamentaciones que apunten a cumplir o a satisfacer ese derecho, ¿bien? Ya sea desde el ámbito ambiental, como la contaminación lumínica, la contaminación acústica, lo que es de elementos particulados que mencionaba al principio, y todos los otros temas de contaminación. O sea, a través de la Constitución yo puedo fomentar el desarrollo de proyectos que apunten a tener un sistema más ecológico, creo yo. Ok. Bueno, queremos agradecer nuevamente a Pedro por su tiempo y también agradecemos a la participación de todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde. Les dejamos invitadas y invitados a la continuidad del ciclo de charlas de nuestro grupo OSUSACH y OSA Liwen. La siguiente charla es de la ingeniera Sandra Enríquez, con su charla titulada Gestión de Proyectos. ¿Por dónde empezar? El próximo viernes 7 de mayo. Y finalizando el primer ciclo de charlas con el doctor Deepak Jain, con How to Promote Yourself as a Young Engineer, que significa cómo promocionarse como joven ingeniero o ingeniera, con fecha, con fecha por confirmar. Queremos agradecer por su colaboración en la difusión de esta charla a Comisión de Divulgación Científica, CDC, REDIF, Radio USACH, Facultad de Ciencias USACH, Departamento de Física y CEIF. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, OSUSACH, en Instagram, Facebook y YouTube. Les dejaremos el link por el chat. Bueno, que tengan Y bueno, una muchas gracias a grandiosa, todos por haber asistido, muchas gracias Pedro por la charla. Espero que que tengan estén un muy bien grandioso día. y les deseamos una buena noche a todos, que se cuiden, manténganse sanos y nos vemos en la próxima ocasión en la siguiente charla, el próximo viernes, así que cuídense, que estén bien. Chao Hasta luego. Pedro. Chao, cuídense. Gracias. Gracias, Pedro.